Los 7 espíritus de Dios. ¿Quiénes son los 7 espíritus de Dios? ¿Qué hacen los 7 espíritus de Dios? ¿Cómo nos ayudan los 7 espíritus de Dios? El número 7, mencionado más de 700 veces en la Biblia, solo el Apocalipsis contiene docenas de 7, iglesias, lámparas, ángeles, sellos, trompetas, postreras plagas, 7 cuernos y los 7 espíritus de Dios. Antiguamente se creía que era un símbolo de la perfección divina. El número 7, según la tradición, es el número más profundamente sagrado, a diferencia de otros números que derivan su poder de los esfuerzos humanos. El 7 proviene de Dios. Recordemos los 7 días de creación y el Shabbat, sábado santo, el jubileo dado a su pueblo cada 7 ciclos de Shemitah, que significa descanso de 7 años sabáticos durante 12 meses. La tierra queda en barbecho y se proscribe cualquiera de las actividades propias de la agricultura, desde arar a sembrar, pasando por podar y cosechar. Encontramos en Deuteronomio 15, versículos del 1 al 4. Y la explicación del jubileo en Levítico 25, versículo 8. Contarás además 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7 años, de modo que las 7 semanas de años den un total de 49 años. El año 50 será declarado año sagrado y ustedes anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. Año en que los esclavos salían libres, ese era el año del jubileo, que obtendrían su libertad junto con sus hijos. Esas 3 preguntas las vamos a resolver al terminar esta conferencia. Recuerda, ¿quiénes son los 7 espíritus de Dios? ¿Qué hacen los 7 espíritus de Dios? ¿Y cómo nos ayudan los 7 espíritus de Dios? Apocalipsis 1, versículo 4, dice la palabra: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Del que ha de venir, ¿quién será el que ha de venir? Dios y su Hijo, el primogénito de los muertos. Aquí se habla del que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 5. Él nos hizo reyes y sacerdotes para servirle a su Padre. Esto lo encontramos en el versículo 6. Y ahora se encuentra delante del trono de nuestro Dios. El Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo necesita reyes y sacerdotes quien les sirva por una eternidad. Esos fueron limpiados por la sangre del Santísimo Cordero. Lo encontramos en 1 de Pedro 2, versículo 9. Dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo te haría la pregunta: ¿conoces las virtudes del que te llamó? Fue una obra del Hijo, por sus llagas fuimos sanados, pero fue enviado por su Padre a cumplir esta misión. ¿Y en dónde entraría el Espíritu Santo? Él también es Dios, recordemos, y es una persona que junto con Dios, antes de la fundación del mundo, decidieron enviar a Jesucristo, el Verbo, para salvarnos. Concluimos diciendo que estos 7 espíritus están delante del trono de nuestro Dios. Apocalipsis 3:1 dice la palabra: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Quién es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas? Este es el que dice esto. El misterio de las 7 estrellas es resuelto en Apocalipsis 1:20 y son los ángeles de las 7 iglesias.
fue el mismo que estuvo muerto y resucitó, el que dicta Juan por medio de visiones en la isla de Patmos, encarcelado. Estas cartas es una carta de ánimo para las 7 iglesias de Asia que estaban siendo perseguidas por el Imperio Romano en manos del emperador Diocleciano en los años 90-92. El mensaje era claro para las iglesias y sus ángeles, sus ministros, y les dice: no temas, Apocalipsis 1:17. Por eso le dice al ángel de la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:1 y Apocalipsis 1:11, el alfa y el omega es el que dice estas cosas. Esta es una carta que demuestra la lucha espiritual entre el bien y el mal, y que al final de esta persecución, la iglesia prevalecería y ganaría su galardón en los cielos en la resurrección de los muertos. El Espíritu Santo y estos 7 dones en la iglesia juegan un papel sumamente importante en el creyente. Ahora la presencia de Dios en el arca desaparecida en la historia del templo había vuelto a aparecer en el interior de cada creyente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 11:2, el árbol de Jesé, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Jesé era el padre del rey David, y según las profecías, el Mesías procedería de la casa de David. La genealogía de Cristo aparece en la Biblia en Mateo 1, versículos 1 al versículo 17, y en Lucas capítulo 3, versículos 23 al versículo 38. Esta demuestra la conexión de Jesús con el rey David. Apocalipsis 22:16 dice: yo soy la raíz y el retoño de David. Yeshua en hebreo significa salvación, y el Mesías significaba también el ungido. Reposará sobre el Mesías, sobre la vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Yeshua significa salvación en hebreo, y Jesús en griego, y en español su nombre es Jesús. Y en su nombre hay salvación. Lo podemos encontrar en Hechos 4:12, dice la palabra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lucas 2:11, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Primera de Juan 4:14, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Solo en ese nombre hay salvación. Amén. Y solo en Jesús reposaría el Espíritu de Jehová, o el Espíritu Santo. En Mateo 3, versículo 16, el día en que los cielos fueron abiertos y en que el Espíritu Santo descendió como una paloma, esta forma como paloma descendió de los cielos y vino sobre Jesús. Déjeme decirle, querido hermano, que cuando tú te arrepentiste y confesaste con tu boca el nombre de tu Salvador, Jesús, Yeshua, Jesús, descendió sobre ti el Espíritu Santo y tú comenzaste a hacer el arca donde reposaría la presencia del Espíritu de Dios. Y este tiene gran poder y muchos dones que operan en donde Él habite. Vamos a ver los 7 Espíritus de Dios que reposan en toda la deidad del Mesías. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia. Vamos a recordar que en la Hanukkah o Hanukkah que ustedes ven, se encuentran una menorá o una Hanukkah de 9 brazos. Ahorita nos vamos a enterar por qué pasó de ser de 7 brazos a 9 brazos. ¿Qué sucedió entonces y por qué se le dio 9 brazos a la menorá? Vamos a entender y nos vamos a trasladar 300 años antes de Cristo.
Hanukkah o Hanukkah, que se optó o cambió el nombre de Menorá a Hanukkah por el milagro del templo sucedido en este tiempo, en el tiempo de los macabeos, en manos del régimen sirio griego de Antíoco, que pretendió alejar a los judíos del judaísmo. Con la esperanza de que asimilaran la cultura griega, totalmente se opusieron. Así fue destruido el templo sagrado y profanado con ídolos. Los macabeos lo limpiaron, pero solo encontraron una vasija con aceite puro para encender la menorá. El milagro surge cuando duró una semana el aceite del incensario, siendo un milagro, ya que solo se tenía aceite por un solo día. Recordemos que era en el lugar santo la menorá la que siempre tenía que estar alumbrando, que en la llegada del Espíritu Santo en el día del Pentecostés ya cambió de lugar. Ahora este candelabro está dentro de todo creyente. Y el arca con las tablas escritas está en cada corazón. Recordemos que Dios manda a Moisés a construir primero el arca del pacto. Lo podemos encontrar en Josué 3:6 y en Hebreos 9:4. El artefacto más importante de todo el tabernáculo era este. Dios nos dice que primero debemos de construir nuestro interior, nuestro corazón, para después construir lo externo. Esta fue la orden que Dios le dio a Moisés: construir primero el lugar donde reposaría la presencia de Dios, el arca, el corazón de cada creyente, para que el Espíritu Santo habitara en él. El Espíritu Santo nos ilumina desde adentro y a veces con tan poquita llama y aceite sigue viviendo dentro de nosotros, pero en cualquier momento nos aviva y nos llena de fuego, energía para seguir viviendo. Antiguamente el Espíritu Santo sobre los profetas reposaba, pero a veces se iba. Salomón tenía espíritu de sabiduría, Cornelio era temeroso de Dios y Noé, Abraham, llamado amigo de Dios, de Job se decía que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero nuestro Mesías, Jesús, tenía todos los dones del Espíritu Santo y contenía estos 7 Espíritus de Dios en su mayor proporción sobre cualquier ser humano sobre la tierra, por ser el Hijo de Dios y el mismísimo Dios. Seguimos contando: espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor a Jehová. Sin ignorar que el Hijo de Dios siempre y por siempre estuvo con él, el Espíritu Santo y todos estos dones que estamos relatando en el Mesías. Él mantiene la llama del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mantiene la llama del Mesías y del Mesías la mantiene Dios. Todo es una unidad perfecta, el misterio santísimo de la deidad de Dios. Ahora nosotros, cuando tenemos el Mesías, también tenemos al Espíritu Santo y tenemos estos dones de cierta manera según la proporción que el Espíritu Santo le da a cada uno. Ahora la menorá alumbra nuestros corazones y tenemos Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor a Jehová. La iglesia tiene el Espíritu Santo. Jesús dijo: yo me voy, pero les enviaré el Espíritu Santo porque Él os hará recordar todas las cosas. En Juan 14:26 nos dice la palabra: Él nos enseñará y nos dará sabiduría. Si alguien hace falta de ella, pídala al Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2. Recordemos que el hombre natural no entiende estas cosas, pero el espiritual entiende todas las cosas. ¿Quiénes son los 7 Espíritus de Dios? Te pregunté desde el principio y ahora te voy a responder. Estos 7 Espíritus de Dios son los 7 principales dones del Espíritu Santo que reposarían
en el Mesías. La segunda pregunta, ¿qué hacen los 7 espíritus de Dios? Su labor era acompañar al Mesías en su labor redentora. Recordemos que no hubo en la tierra un ser más sabio e inteligente que diera mejor consejo, que tuviera más poder y más conocimiento en la tierra. Ahora recordemos en sus 7 últimas palabras antes de morir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue un grito de confianza de haber cumplido su labor redentora de toda una humanidad caída. Jesús en sus últimas palabras demostró el supremo temor a Dios de los vivos y de los muertos, el cual reposaba toda su confianza en Él. La tercera pregunta, ¿cómo nos ayudan los 7 espíritus de Dios? Hoy la iglesia goza de la permanencia del Espíritu Santo en su templo y tabernáculo, en el lugar más sagrado de cada ser humano, que es su corazón. Esta presencia de Dios bajo cada uno de sus tabernáculos, nosotros, está llena de poder de lo alto. Todos fuimos bautizados en un mismo espíritu, pero Él ha dado a su iglesia diferentes dones, los cuales los encontramos en el Nuevo Pacto en Efesios 5, versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En Romanos encontramos capítulo 12, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, el de servicio, enseñanza, en el versículo 7, exhortación, precedir, el don de misericordia en el versículo 8, y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, dice la palabra: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Así que, iglesia, y todo creyente en Jesús que me escuchas, sigue el camino de la santidad, de la purificación de tu alma. Recuerda que eres templo del Espíritu Santo y que Él habita en ti. Ahora espera vivir eternamente en un lugar santo, tu corazón. Así que recuerda siempre que sigue adelante en el camino de siempre guardar en tu corazón las tablas de la ley y el recuerdo del Egipto de donde te sacó Dios y de sus milagros y proezas que hizo para que estés hoy disfrutando de ser pueblo suyo. Y nunca te olvides en poner tus dones para la obra que Él te llamó. Esto fue Orígenes de nuestra alma. Hasta una próxima emisión.